El inframundo. Los 5 mafiosos más violentos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, amigos. Hoy nos adentraremos en un mundo donde reina la ley del más fuerte, un mundo gobernado por el miedo y la violencia. Hoy exploraremos el oscuro y peligroso mundo de la mafia. Las calles, frías y desalmadas, han sido testigos mudos de sus crímenes. Sus nombres, susurrados con miedo y respeto, aún resuenan en los anales de la historia criminal. Prepárense para conocer a los 5 mafiosos más violentos del mundo, aquellos que convirtieron la crueldad en un arte y el terror en su mejor arma. Pablo Escobar, el zar de la cocaína, un nombre que resuena con poder y terror. Nuestra primera parada nos lleva a las majestuosas montañas de Colombia, donde un hombre transformó el negocio de la droga en un imperio sin precedentes. Pablo Escobar, el zar de la cocaína, no solo controlaba el 80% del mercado mundial de cocaína, sino que también sembró el terror en su país natal, Colombia, con una violencia sin igual. Imaginen a un hombre capaz de ordenar el asesinato de un candidato presidencial sin pestañear, sin remordimientos. Un hombre que desafió al gobierno colombiano con bombas, secuestros y asesinatos, desatando una ola de miedo. Se dice que Escobar ordenó la muerte de más de 4.000 personas, una cifra escalofriante, incluyendo policías, periodistas y civiles inocentes, sin distinción. Su crueldad no conocía límites y su ambición era insaciable. Una vez, cuenta la leyenda, quemó $2 millones en efectivo para mantener caliente a su hija durante una fría noche en la montaña, mostrando su lado más humano y contradictorio. Su reinado de terror, aunque breve, dejó una cicatriz profunda en la historia de Colombia, una herida que aún no ha sanado. La violencia que desató, las vidas que arrebató, lo convirtieron en un símbolo del mal, un ícono de la brutalidad. Una figura que aún hoy genera escalofríos y temor en quienes recuerdan esos tiempos oscuros. Pero la historia de Escobar no es solo la de un narcotraficante despiadado. Es también la historia de un hombre complejo. También fue un hombre que se ganó el apoyo de las clases pobres con dádivas y promesas de un futuro mejor, construyendo viviendas y campos de fútbol. Un Robin Hood moderno, dirían algunos, aunque sus métodos fueran más que cuestionables y su moralidad dudosa. Su figura, envuelta en la controversia, sigue fascinando al mundo, un enigma que muchos intentan descifrar. ¿Fue un monstruo o un producto de su entorno? ¿Un villano o una víctima de las circunstancias? La respuesta, como suele suceder, no es sencilla y depende de la perspectiva desde la que se mire. Lo que sí es innegable es que Pablo Escobar dejó una huella imborrable en la historia del crimen organizado, una marca que perdura hasta hoy. Al Capone, el amo de Chicago, un nombre que resuena con infamia y poder. Nuestra siguiente parada nos lleva a la vibrante y peligrosa ciudad de Chicago durante la tumultuosa época de la Prohibición. Un tiempo donde el alcohol era ilegal, pero la sed de poder y riqueza era insaciable. Las calles estaban llenas de oportunidades para aquellos dispuestos a tomar riesgos. Aquí, entre las sombras de los bares clandestinos y los clubes nocturnos, reinaba un hombre con puño de hierro, Al Capone. Su presencia era inconfundible y su influencia, innegable. Conocido como Scarface por la cicatriz que le cruzaba el rostro, Capone era la viva imagen del gángster despiadado. Su cicatriz no solo marcaba su cara, sino también su reputación. Su imperio criminal se basaba en el contrabando de alcohol, la extorsión y el juego ilegal. Estas actividades ilícitas le generaban millones de dólares y le otorgaban un poder inmenso. Pero Capone no era solo un criminal común. Era un hombre con una mente aguda y una habilidad innata para el liderazgo. Era un maestro de la manipulación, un estratega que utilizaba la violencia de forma calculada para eliminar a sus enemigos y mantener el control de su imperio. Cada movimiento era meticulosamente planeado. Uno de los episodios más sangrientos de su reinado fue la infame masacre del día de San Valentín, donde 7 miembros de una banda rival fueron brutalmente asesinados a tiros en un garaje. Este acto de violencia extrema dejó una marca indeleble en la historia del crimen organizado. Este acto de barbarie conmocionó a la nación y convirtió a Capone en el enemigo público número 1. Los titulares de los periódicos no hablaban de otra cosa. A pesar de su fama de intocable, la justicia finalmente alcanzó a Capone. Su caída fue tan espectacular como su ascenso.
no por sus crímenes violentos, irónicamente, sino por evasión de impuestos. Fue un giro inesperado que demostró que incluso los más astutos pueden cometer errores. Su historia nos recuerda que incluso los criminales más poderosos no están por encima de la ley. La prisión se convirtió en su nuevo hogar, lejos del lujo y el poder que una vez disfrutó. Y que la violencia, aunque pueda parecer efectiva a corto plazo, siempre termina pasando factura. La justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. Capítulo 3. Joaquín El Chapo Guzmán, el fugitivo implacable. Nuestra búsqueda nos lleva ahora a las montañas de Sinaloa, México, donde un hombre se convirtió en leyenda por su astucia, crueldad y capacidad para evadir la ley. Joaquín El Chapo Guzmán. Líder del cartel de Sinaloa, Guzmán amasó una fortuna multimillonaria traficando drogas a Estados Unidos, consolidando su poder y control en el mundo del narcotráfico. Pero lo que realmente lo hizo famoso fueron sus espectaculares y audaces fugas de prisión, que desafiaron a las autoridades. Imaginen esto: en 2015, Guzmán escapó de una prisión de máxima seguridad a través de un túnel de más de 1 kilómetro de largo, equipado con iluminación, ventilación y hasta una motocicleta sobre rieles. Su fuga, digna de una película de Hollywood, lo convirtió en un símbolo de la corrupción y la impunidad que reinaban en México, dejando en evidencia las fallas del sistema penitenciario. Pero la libertad de El Chapo no duraría para siempre. Las autoridades no cesaron en su búsqueda. Recapturado en 2016, fue extraditado a Estados Unidos, donde finalmente fue juzgado y condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Su historia, sin embargo, sigue fascinando al mundo, generando debates y análisis sobre su vida y sus métodos. ¿Cómo un hombre con pocos recursos y oportunidades logró construir un imperio criminal tan vasto y poderoso? ¿Cómo logró burlar a las autoridades durante tanto tiempo, manteniéndose siempre un paso adelante? La respuesta, quizás, se encuentra en la compleja red de corrupción, violencia y lealtades compradas que envuelve al narcotráfico en México. Un problema que, lamentablemente, sigue vigente hasta el día de hoy, afectando a miles de personas y desafiando a las autoridades. Capítulo 4. Vito Genovese. El estratega despiadado. Nuestro viaje nos lleva ahora a las calles de Nueva York, donde la mafia italiana, conocida como la Cosa Nostra, controlaba negocios, sindicatos y políticos. Y en el corazón de esta organización criminal se encontraba Vito Genovese, un hombre que ascendió al poder a través de la astucia y la brutalidad. Genovese, apodado Don Vito por sus rivales, era un estratega maestro. Se dice que fue uno de los primeros mafiosos en comprender el poder de los medios de comunicación, utilizándolos para construir su imagen pública y desviar la atención de sus actividades criminales. Pero detrás de su fachada de respetabilidad, Genovese era un hombre despiadado. Ordenó el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino, ya fueran rivales, socios o incluso testigos potenciales. Su reinado de terror llegó a su fin en 1959, cuando fue arrestado por tráfico de heroína. Condenado a 15 años de prisión, Genovese murió tras las rejas en 1969. Su historia nos recuerda que la mafia no era un club social, sino una organización criminal despiadada que no dudaba en utilizar la violencia para proteger sus intereses. Capítulo 5. Salvatore Riina, el jefe sanguinario. Nuestro último destino nos lleva de vuelta a Italia, a la isla de Sicilia, cuna de la Cosa Nostra. Aquí, en las décadas de 1980 y 1990, un hombre sembró el terror con una ferocidad sin precedentes: Salvatore Riina, alias Totò Riina. Conocido como La Bestia por su brutalidad, Riina lideró la Cosa Nostra durante una de sus épocas más sangrientas. Se le atribuyen más de 100 asesinatos, incluyendo los de jueces, políticos y policías que se atrevieron a desafiar su poder. Bajo su liderazgo, la mafia siciliana se convirtió en una máquina de guerra, utilizando bombas, secuestros y asesinatos para intimidar a sus enemigos y controlar el territorio. Riina era un hombre que vivía en las sombras, un fantasma que controlaba todo desde la clandestinidad. Su reinado de terror llegó a su fin en 1993, cuando fue arrestado en Palermo después de 23 años prófugo. Condenado a cadena perpetua, Riina murió en prisión en 2017. Su muerte marcó el fin de una era para la Cosa Nostra,
pero su legado de violencia sigue siendo un recordatorio del lado oscuro de la naturaleza humana. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro viaje por el oscuro mundo de la mafia. 5 hombres, 5 historias de ambición, violencia y corrupción que nos recuerdan que el mal puede adoptar muchas formas y rostros. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvides suscribirte y darle like si te gustó nuestro contenido. Déjanos en los comentarios cuál de estos mafiosos te sorprendió más y por qué. ¿Fue la crueldad de Escobar, la astucia de Capone, la audacia de El Chapo, la frialdad de Genovese o la brutalidad de Riina? Esperamos tus comentarios.